Mi madre me contó una vez una historia de miedo de su infancia. Cuando mi abuela era niña, su familia se mudó a una casa nueva. La casa estaba construida sobre largos pilotes de madera, por encima de un río turbio y lento. El agua bajo la casa era oscura y solo reflejaba fragmentos del cielo. Si querías visitar la casa de un vecino, tenías que ir en barca, remando lentamente a través del inquietante silencio que cubría el río por la noche. La familia de mi abuela era budista devota. Todas las noches preparaban platos como ofrenda y, al amanecer, donaban la comida a los monjes que pasaban por allí, según la tradición. Pero pronto empezaron a ocurrir cosas extrañas en aquella casa. La vajilla empezó a desaparecer de la noche a la mañana, como si alguien la hubiera robado. Al principio sospecharon de algún familiar, pero las raciones eran para 3 o 4 personas. Nadie en la casa podría haber comido tanto solo. A medida que las semanas se convertían en meses, las perturbaciones se volvían más inquietantes. Mi abuela se despertaba a altas horas de la noche con el sonido de un suave chapoteo bajo las tablas del suelo, como si alguien estuviera vadeando las aguas poco profundas. En varias ocasiones, vio movimientos sombríos a través de los huecos de los tablones de madera, pero cuando miró hacia abajo, no había nada más que la negrura del agua devolviéndole la mirada. A veces, un débil y húmedo chapoteo resonaba por toda la casa, siempre justo debajo de sus pies. Una noche, el hermano pequeño de mi abuela juró que había visto algo. Una figura, delgada, demacrada y apenas humana, estaba agazapada cerca del borde de la casa, con sus dedos esqueléticos tratando de alcanzar las vigas de madera como si intentara trepar. Gritó, despertando a toda la casa, pero cuando la familia se apresuró a mirar, no había nada, solo el suave ondular del agua como si algo acabara de sumergirse. La tensión se apoderó de la casa. Los padres de mi abuela decidieron que necesitaban limpiar la casa, librarla de cualquier presencia que les acechara. Pero antes de que pudieran hacer nada, el nivel del agua bajo la casa empezó a bajar. Cuando el río retrocedió lo suficiente como para dejar al descubierto el suelo húmedo y embarrado, la familia descendió para limpiar la zona. Lo que encontraron les heló de horror. En uno de los pilotes de madera había un cadáver. Llevaba tanto tiempo allí que la carne había empezado a pudrirse y la piel se había estirado sobre el esqueleto. Sus cuencas oculares vacías parecían mirarles directamente y su mandíbula colgaba abierta en una sonrisa grotesca. Mi abuela juró que había visto algo en su boca abierta, trozos de arroz y verduras a medio comer, restos de las ofrendas robadas. Se dieron cuenta de algo horrible. La comida no había desaparecido. Se la había llevado lo que quedaba del cadáver bajo su casa. ¿Había sido un espíritu? ¿Un alma inquieta atrapada en su cuerpo descompuesto? ¿O algo mucho peor les había estado acechando todo el tiempo, algo que había estado esperando, observando y alimentándose? Los aldeanos se reunieron para recuperar el cuerpo y darle sepultura. Realizaron rituales para apaciguar su espíritu, con la esperanza de acabar con el terror que se había apoderado de la casa durante meses. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, el agua estaba quieta. No hubo susurros, ni salpicaduras, ni ojos invisibles que miraran desde la oscuridad. Pero incluso después de que el cuerpo desapareciera, mi abuela nunca olvidó la sensación de ser observada desde debajo del suelo. Y a veces, a altas horas de la noche, cuando el río bajaba, juraba que aún podía oír el tenue y fantasmal chapoteo de algo que se movía justo bajo la superficie del agua, esperando. Esto me pasó hace 2 años, en verano. Entonces tenía 14 años. Vivía en una pequeña ciudad de Estonia. Tenía un mejor amigo, llamémosle Stan. Stan vivía justo al lado. A Stan y a mí nos encantaba explorar el bosque. A menudo encontrábamos sitios muy chulos. Un día, decidimos visitar una vieja mansión que estaba situada en medio del bosque y detrás había un gran lago precioso. La mansión estaba a pocos kilómetros de nuestros apartamentos. Empezamos a caminar hacia allí, y mientras caminábamos, bromeábamos sobre la mansión, sobre cómo veríamos fantasmas y cosas anormales. Cuando llegamos a la mansión, daba muy malas vibraciones. Mi amigo se dio cuenta y me dijo que le daba mucho miedo y que nos fuéramos. Le dije que no fuera tan cobarde y entramos. El mayor error de mi vida. La mansión no tenía escaleras, así que tuvimos que subir por la ventana. Cuando estuvimos dentro, no sé qué pasó, pero sentí escalofríos, como si alguien nos estuviera observando.
Fuimos al segundo piso. Estaba todo cubierto de rocas. Mi amigo empezó a perder los nervios poco a poco. Tenía muchas ganas de irse. Le dije, espera, no hemos terminado de ir al ático. Ahí empezó el problema. Cuando llegamos al ático, empezamos a explorarlo. De repente, mi amigo gritó. Me estremecí y le pregunté qué pasaba, pero apenas pude terminar la frase cuando vi a una mujer colgada de las muñecas. Tenía espuma blanca alrededor de la boca y moratones por todo el cuerpo. Bajamos corriendo como locos, salimos y corrimos hacia el pueblo. Mientras corría, vi lo que parecía una muñeca sentada en la rama de un árbol. Cuando aparté la vista, ya no estaba. Llamamos a la policía y les conté lo de la mujer y la muñeca. Entraron en la mansión y encontraron a la mujer con la muñeca al lado. Más tarde, la policía nos dijo que la mujer había sido envenenada con estricnina. Luego busqué en Google sobre su historia. La mansión perteneció a una familia muy rica en los años 1900, y la mansión fue abandonada porque la esposa era una asesina en serie que envenenó primero a toda su familia y luego a todos sus parientes. Y adivina qué dejaba siempre atrás. Una muñeca. Me llamo Amika y soy de Calcuta, India. Esta es la historia del hombre que podría haber estado intentando robarme el alma mientras dormía. Un día soñé con un tipo de unos 30 años. Nunca había visto a esta persona en la vida real. En el sueño, vivía en el campo. No sé por qué estaba allí, pero me llevó a su casa y allí estaba su familia. Vivía con su hermana, su hijito y su madre. Mientras estábamos en su casa, me propuso matrimonio mientras hablábamos de nuestro futuro juntos. Estaba especialmente entusiasmado con los detalles de que hiciéramos juntos las actividades conyugales habituales. Le dije que no me casaría con él y salí corriendo de casa. Corrí por el campo para alejarme de aquel tipo, pero él seguía persiguiéndome. Fue entonces cuando me desperté. Nunca antes había tenido ese sueño, pero a partir de ese día, veía a ese chico en mis sueños de vez en cuando. Empecé a notar que cada vez que me sentía deprimida por el estado de mi relación, este chico aparecía de nuevo en mis sueños. Siempre era el mismo. Empecé a pensar que ese tipo era mi alma gemela. Soy una persona muy espiritual. Pensé que esta persona también podría ser espiritual y que nuestros sueños son el lugar donde podemos conectar. Decidí contarle a mi madre lo del tipo de mis sueños, pensando que ella podría darme alguna idea de por qué era siempre el mismo tipo o qué podía estar pasando. No le importó en absoluto. Pronto descubriría la verdadera naturaleza de ese tipo y por qué aparecía en mis sueños. Unos días después de contarle a mi madre lo de aquel tipo, estaba hablando con mi amiga Snea. Hablábamos de las tonterías de las que hablan las chicas. De repente, saca el tema de los sueños. Me habla de un chico con el que soñó que quería besarla. Se me puso la carne de gallina. Estaba en shock. Aún no le había hablado del chico de mis sueños. Necesitaba saber más. Le pedí más detalles. ¿Dónde vive? ¿Cómo es? Todos los detalles que dio coincidían exactamente. Vivía en el campo. Era alto. Su piel era de tez más oscura. Tenía un bigote fino. Tenía que ser el mismo tipo de mis sueños. Fue entonces cuando se lo conté todo. Le conté todo sobre mis sueños y el chico que había en ellos y que creo que aparece en mis sueños cuando estoy deprimida por estar soltera. Cuando se lo conté, se quedó estupefacta. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Me dijo que la primera vez que vio a este tipo fue la noche en que su novio rompió con ella. Sentí escalofríos. Este tipo no puede ser un tipo normal. Tiene que ser alguien con poderes sobrenaturales. Solo que no es lo mismo que los héroes de las películas. Este tipo utiliza algún tipo de poderes sobrenaturales para seducir las almas de las chicas mientras duermen para divertirse con ellas y disfruta con ello. Su objetivo son las chicas deprimidas y mi amiga y yo no éramos las únicas a las que se dirigía.
Encontré noticias de 2006 en las que una psiquiatra se había tomado la molestia de dibujar a un hombre que había empezado a aparecer repetidamente en sus sueños. Era alguien a quien no conocía en la vida real. Encontré otros informes en internet de otras personas que afirmaban haber visto a la misma persona en las mismas circunstancias. Cuando descubrí esto, me eché a temblar. Sentí que formaba parte de algo increíble, y sin embargo le estaba ocurriendo a tantos otros. Los informes sobre la aparición de este tipo en sueños siguieron apareciendo hasta 2008. ¿Será verdad? ¿Existe realmente este tipo? ¿Dejó de hacerlo porque encontró a alguien a quien amar o está muerto? Probablemente nunca sabré la verdad, pero me alegro de haber dicho que no y de haber huido de él. Si de verdad era capaz de controlar así los sueños, quién sabe qué cosas siniestras habría planeado si yo hubiera dicho que sí. Era una tarde fría y lluviosa en Valencia City, Filipinas, allá por 2011, cuando dormía en mi cama con fiebre alta debido a que había cogido la gripe. Mi madre dormía a mi lado en la cama porque cuidaba de mí y se aseguraba de que me tomara la medicación a tiempo. Mientras me acurrucaba entre las sábanas, oí lentamente que alguien me susurraba al oído desde lejos. Abrí los ojos, con el corazón latiéndome muy deprisa, e intentaba mover el cuerpo, pero fue en vano. No podía. Los susurros seguían resonando desde la distancia, y yo no podía reconocer el sonido que estaba oyendo, como si todo fuera un montón de palabras al azar. Justo entonces, los susurros se acercaron aún más a mis oídos, y me entró un pánico terrible, pensando, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo moverme? ¿Por qué siento que hay alguien a mis pies? Una extraña sensación de hormigueo me recorrió la columna vertebral cuando por fin sentí que algo me susurraba con la boca a un palmo de mi oreja. Entonces recordé cuando leí en internet sobre la parálisis del sueño y cómo liberarse de ella intentando mover los dedos de los pies, y lo hice. Estaba rezando e intentando mover los dedos de los pies al mismo tiempo, con la esperanza de poder liberarme de esta pesadilla. Por suerte, salí de ella boqueando y desperté inmediatamente a mi madre para contarle todo lo que había pasado. Se preocupó mucho y me aseguró que todo iba a salir bien, porque no me iba a dejar. Me sentí aliviado y me volví a dormir. Había pasado un mes, y yo estaba viendo algunas películas cómicas en mi habitación, y eran alrededor de las 11 de la noche cuando de repente sentí la necesidad de beber un poco de agua. El exterior de mi habitación es la segunda sala de estar, y tengo que bajar las escaleras para coger un vaso de agua fría, porque ahí es donde se encuentra la nevera. Al salir de la habitación, no me molesté en encender las luces, porque las tenues luces ya estaban encendidas y me bastaban para ver. Cuando estaba a punto de salir de la habitación, me di cuenta de que delante de mí había algo sentado en el sofá. Estaba todo oscuro, y solo sus ojos sangraban, a pesar de la penumbra del salón. Los ojos me miraban directamente, y me quedé helado durante lo que me pareció una eternidad. Finalmente conseguí dar un paso atrás en mi habitación y cerré la puerta. Olvidé mencionar que tanto mi madre como mi padre también estaban conmigo en mi habitación viendo las películas, y ambos se levantaron de sus asientos conmocionados por el horror y la emoción que mostraba en mi rostro. Con el tiempo superé esa situación y me olvidé de ella. El año 2016, cuando me gradué de la universidad y fui a Cebú para mi revisión y preparación para el próximo examen de la Junta ese año en noviembre, estaba viviendo con un grupo de amigos y compañeros de clase en una casa bastante decente que alquilamos por el momento mientras estábamos teniendo nuestra revisión. Todo era divertido hasta que una tarde, mientras dormía, sentí una sensación familiar que me hizo abrir mucho los ojos. La misma figura oscura estaba de pie justo en la esquina de la habitación. Solo que esta vez podía verla claramente, e intentaba alcanzarme con sus manos largas y puntiagudas. De nuevo, no pude moverme. Cerré los ojos y los mantuve cerrados durante 5 minutos y recé a Dios para que aquella criatura infernal se fuera. Afortunadamente, volví a salir de ella. Todavía tengo alguna parálisis del sueño ocasional a veces cuando duermo por la tarde. Sigo teniendo miedo hasta el día de hoy, pero de algún modo me he acostumbrado. Todo lo que puedo decir es que, aunque tengas miedo de enfrentarte a tus demonios, tienes que ser fuerte y seguir rezando. Dios siempre tiene el control. Mi madre me contó una vez una historia de miedo de la infancia de su madre,
un cuento tan espeluznante que se había ido susurrando de generación en generación, sin perder nunca su escalofriante poder sobre quienes lo oían. Cuando mi abuela era niña, su familia se mudó a una nueva casa en medio del campo. La casa era inusual, estaba construida sobre pilotes sobre el agua, como un guardián solitario sobre las interminables corrientes del río. La única forma de visitar a los vecinos era en barca, y sus vidas dependían de las subidas y bajadas del agua. Por las mañanas, el río brillaba con tonos dorados, reflejando el abrazo del cielo, pero por la noche se convertía en un abismo negro que se tragaba todo lo que osaba perturbar su superficie. La familia de mi abuela seguía diligentemente las tradiciones de su fe budista. Todas las noches preparaban la comida con esmero, asegurándose de que las ofrendas fueran perfectas para los monjes que los visitaban por la mañana temprano. El aroma de las hierbas aromáticas, el arroz recién cocido al vapor y el curry hirviendo a fuego lento llenaban el aire, creando una atmósfera de calidez y reverencia. Pero pronto empezó a desvelarse un misterio inexplicable. La comida, platos enteros, cuencos de arroz, verduras delicadamente emplatadas, desaparecía de la noche a la mañana. Al principio, supusieron que alguien de la familia estaba robando un tentempié a medianoche. Pero la enorme cantidad que desapareció fue desconcertante. Las comidas eran suficientes para alimentar a varias personas, y nadie admitió haberlas tomado. Incluso cuando mi bisabuelo, hombre estricto y de pocas palabras, se propuso atrapar al culpable, no encontró más que el inquietante silencio de la noche y el suave chapoteo del agua contra los pilotes. Cuando las semanas se convirtieron en meses, los extraños sucesos continuaron. Era inquietante, pero la familia estaba demasiado ocupada para pensar en ello. Entonces ocurrió algo aún más extraño. El nivel del agua bajo su casa empezó a bajar, un fenómeno inusual en esa época del año. La familia aprovechó la ocasión para limpiar por fin el turbio espacio que había bajo su casa, un lugar en el que rara vez se aventuraban. Una tarde, cuando el sol dorado se ocultaba tras los árboles lejanos, mi abuela y sus hermanos se sumergieron con palos de bambú y cestas tejidas, dispuestos a limpiar los escombros que se habían depositado bajo su casa. El agua se había reducido a charcos poco profundos y fangosos, dejando al descubierto objetos olvidados, maderas viejas, baratijas perdidas y redes de pesca enredadas. Pero entonces, entre el lodo turbio, la mirada de mi abuela se posó en algo que le produjo escalofríos. Allí, envuelto grotescamente alrededor de uno de los gruesos pilotes de la casa, había un cadáver. El cuerpo llevaba allí mucho tiempo, con la piel oscurecida e hinchada por el tiempo que llevaba sumergido en el agua. El rostro estaba irreconocible, con los rasgos retorcidos en una expresión de silenciosa agonía. Mechones de pelo encharcado se aferraban a la columna de madera y sus brazos, rígidos por la muerte, parecían aferrarse desesperadamente a algo invisible. El espectáculo fue tan espantoso que mi abuela retrocedió dando tumbos, y su grito atravesó la quietud de la tarde. El resto de la familia se apresuró a bajar al oír sus gritos, solo para encontrarse con el mismo espectáculo espantoso. Un cadáver descompuesto, olvidado y oculto todo este tiempo. Mi bisabuela juntó las manos en señal de oración, moviendo rápidamente los labios mientras recitaba cánticos para ahuyentar a los espíritus. Entonces se dieron cuenta de algo y se les helaron los huesos. ¿Y si no era un animal, ni siquiera un ladrón viviente, el que se había llevado la comida? ¿Y si las comidas que tan diligentemente habían preparado nunca habían sido robadas, sino más bien, aceptadas? El peso de esta revelación les erizó la piel. La idea de que habían estado alimentando sin saberlo a algo que ya no pertenecía al mundo de los vivos era demasiado aterradora para comprenderla. Mi bisabuelo, un hombre pragmático, insistió en avisar a los ancianos del pueblo. Pronto se llamó a un pequeño grupo de monjes que realizaron rituales para liberar al espíritu que había quedado atrapado bajo su casa. Aquella noche, mientras las últimas palabras de los cánticos de los monjes resonaban en la oscuridad, empezó a llover con fuerza. La familia vio desde el porche cómo el río crecía y, en cuestión de horas, las aguas volvieron a subir, arrastrando los restos del pasado.
El cadáver, que tan desesperadamente se había aferrado a su hogar, fue finalmente arrastrado por la corriente, desapareciendo en las interminables profundidades del río. A partir de aquel día, cesaron los sucesos extraños. La comida permaneció intacta y el aire de la casa se sentía más ligero, como si se hubiera disipado una pesada presencia. Sin embargo, mi abuela nunca olvidó los ojos que imaginó mirando desde debajo de la casa, la fuerza invisible que había compartido sus comidas y el frío pavor que se había metido en sus huesos aquella fatídica noche. Incluso años después, cuando tuvo sus propios hijos, se negó a volver a vivir cerca de un río.